Bien, la idea es platicar hoy acerca de un poco acerca de las cualidades del software. Esta, digamos que todo el tiempo estamos haciendo software y es importante saber cuáles son las cualidades que le asociamos a los productos que hacemos, ¿no? Entonces, en particular, el software tiene cualidades, ¿no? Y vamos a hacerlas claras ahorita para, digamos, para después poder hacer uso de esas y referirnos a ellas de manera congruente, ¿no? Las voy a clasificar en dos. Bueno, sí, típicamente se clasifican en dos. En las cualidades internas, que son aquellas que son visibles para quien elabora el software, ¿no? Para el programador. Y las cualidades externas, que son aquellas que son visibles para quien usa el software, ¿no? Para los usuarios del programa, ¿no? De los programas que hacemos. Entonces, bueno, eh, Profesor, tengo una preguntita. sí. ¿Está compartiendo pantalla o todavía no? Ah, ahorita comparto. Ah, gracias. No manches. Ahora sí. ¿No es así? Estábamos aquí y empecé a hablar. Y después, bueno, ahora estoy en este. Gracias por recordarme. Sí, en efecto, estábamos hablando de las cualidades de software. Decía yo que hay cualidades internas y cualidades externas, ¿no? Las internas son visibles para el programador, las externas son visibles para los usuarios del programa. Y bueno, entonces es de utilidad saber cuáles son atribuibles a cada una de esas dos categorías, ¿no? Las internas, voy a empezar por esas. Por supuesto, la más importante de todas es la corrección, ¿no? Este, algunos profes suelen decirle correctez o correctud. El término adecuado es corrección en español. Corrección se refiere no solo a la acción de corregir, sino a la cualidad de ser correcto, así que corrección está bien dicho, ¿no? En inglés, correctness. Es, por supuesto, la cualidad de ser correcto, de hacer justo lo que los requisitos funcionales establecen que debería ser el programa, ¿no? Si cumple con eso, entonces está bien, es correcto el programa, ¿no? Igual entrega los resultados de manera indeseable, es terrible, muy ineficiente, no sé. Pero el chiste es que si hace lo que tendría que hacer, si hace esa cosa para lo que lo diseñamos, para lo que lo programamos, entonces está bien, ¿no? Es correcto. Y eso, por supuesto, es la propiedad más importante, ¿no? No nos sirve de nada un programa que no es correcto, que no funciona como debería de hacerlo. Esta es otra que es interna, la verificabilidad. Se refiere a, bueno, es posible medir y comprobar cosas acerca del sistema, ¿no? Este, es decir, el sistema está hecho de tal forma que se pueden medir cosas acerca de él. Por ejemplo, hace suficientes logs como para saber cuántas tareas hace por minuto, o guarda suficiente información como para saber cuántas transacciones llevó a cabo en un día de trabajo normal, este, cosas como esa, ¿no? Que son verificables porque el programa permite que así sea, ¿no? Este, ¿Tiene alguna pregunta hasta ahorita? Sostenibilidad o sustentabilidad es como una traducción de maintainability, ¿no? En inglés. A lo que se refiere es a que es razonablemente fácil darle mantenimiento, ¿no? Es decir, está suficientemente bien hecho como para que si hay que hacerle alguna adecuación, si hay que hacerle alguna modificación, si hay que ampliar algunas de sus características, si hay que extender algo en en el comportamiento de ese programa, es más o menos sencillo hacerlo, ¿no? O sea, se puede hacer. Este, hay software y seguramente en algún momento de su vida se toparán con él que es terriblemente difícil para hacer esto, ¿no? Después los vamos a clasificar de otra manera, por cierto. Este, pero en efecto, es como el hecho de ser mantenible es muy importante. Por cierto, que como el 80% del costo del software se gasta en mantenibilidad, en sostenibilidad, pues, ¿no? Es decir, una vez que el software ha sido liberado y que ha sido entregado al cliente, pues, la mayor parte del costo que implica ese programa todavía no se ha devengado. Y es el de hacer correcciones, corregir errores, hacer adecuaciones, cosas que nos pide el usuario después, cosas como esa, ¿no? La mayor parte del costo y del tiempo que se lleva el software es en mantenimiento. Así que hay que tener en cuenta esas cosas cuando uno lo diseña, ¿no? Siempre hay que pensar en que después vas a tener que
modificar cosas para adecuarlo, para hacerlo de otra manera, para que se extienda no sé qué, ¿no? Y mientras más rígido sea tu programa, va a ser más difícil, ¿no? Este, otra, que sea reutilizable. La esencia de la programación orientada a objetos, para eso la construimos, ¿no? Para eso la inventamos, para que las cosas que hagamos sean reutilizables, para que una clase que diseñamos ayer la podamos reutilizar mañana, para que las cosas que diseñamos para un programa puedan ser utilizables en otro contexto, porque son una abstracción suficientemente buena como para poder ser utilizada en diferentes contextos, ¿no? Este, eso, siempre procuramos hacer eso, ¿no? Y hay que notar, muchas veces hay un compromiso entre eso y la eficiencia. Las soluciones muy generales tienden a ser poco eficientes. Uno puede a veces pensar en una solución súper general para algo y como hay que considerar todos los casos posibles porque es muy general, entonces resulta ser bastante ineficiente. Entonces hay un compromiso en esas cosas. Hay que tener cuidado, ¿no? Este, pero bueno, es algo a meditar después, ¿no? Que sea transportable, es la traducción de portability, ¿no? Que sea sencillo, digamos, hacer funcionar el programa en otras plataformas, que sea sencillo de transportar entre el sistema operativo de Mac, ¿no? El de MacOS o en Linux o en Windows o en etcétera, ¿no? Que sea sencillo de transportar de Android a iOS, ¿no? Bueno, al de iPhone, pues. Cosas como esa, ¿no? Que sea sencillo hacer esas cosas. A veces no es trivial, ¿no? Y hay que poner un chorro de código adicional y compilación, condicional y cosas por el estilo, pero bueno, eso es chido. Java fue diseñado pensando en que esto fuera lo más sencillo posible, ¿no? Java fue un lenguaje pensado para que el código que hiciéramos en él fuera completamente transportable entre diferentes plataformas, bastaba con que tuvieras la máquina virtual, ¿no? Y por supuesto, pues eso es aproximadamente cierto, ¿no? Este, Más que en otros lenguajes. Confiabilidad es la traducción de reliability, es la propiedad de operar como se debe, como debe hacerlo, ¿no? Esta se confunde un poco con que sea correcto, se confunde un poco con que sea robusto. Esta es una propiedad estadística, ¿no? La confiabilidad es una propiedad estadística. Significa qué tanto del tiempo que yo puedo depender del programa realmente está funcionando como se debe, ¿no? Este, eh, entonces, normalmente es una medida estadística, como solemos hacer medidas estadísticas de confiabilidad en los discos duros, ¿no? Así de, tenemos contemplado una falla por cada 1 por 10 a la 13 bits leídos. O tenemos, o de una interfaz de red, ¿no? Tenemos contemplado una falla por cada 1 por 10 a la 12 bits transmitidos por la interfaz, ¿no? Cosas como esa. A eso se refiere la confiabilidad. A que este programa, por ejemplo, y solía usarse antes, en el pasado era muy usual, digamos, en los sistemas operativos, decir, este sistema ha estado uptime, o sea, ha estado levantado sin tener que rebotear la máquina durante 215 días, ¿no? Entonces tú decías, ese es un buen sistema operativo, no hay que estarlo reiniciando porque ya se cayó, ya se rompió algo, ¿no? Entonces el uptime, por ejemplo, en un sistema operativo es una medida de confiabilidad. A eso se refiere esta propiedad, ¿no? A que qué tanto podemos recargarnos en el programa sin que vaya a fallar, ¿no? Y pues decía yo, normalmente es una medida estadística, es algo que se obtiene ya que el programa está liberado, ya que ha estado funcionando, ya que uno puede hacer pruebas de confiabilidad con él, ¿no? Y determinar cuántos fallos tiene por unidad de tiempo y cosas por el estilo. La robustez es, por supuesto, esa otra Profe, propiedad. Mande. rápido preguntita. ¿La Sí. confiabilidad era interna o externa? Todas estas son internas hasta ahorita, ¿no? La confiabilidad es externa, perdón, externa, sí. Es la primera externa, de hecho. Gracias. Ujú. Porque es algo que el usuario percibe, ¿no? Sí, ese es el criterio. Cuando algo es percibido por el usuario, entonces es externa. Cuando algo es percibido por el programador, entonces es interna. Y por cierto, hay algunas internas que se reflejan en una externa, ¿no? Por supuesto. Sí, Axel. Ya lo di. Ok, gracias. Muy bien. Sí, Axel estaba preguntando justamente qué criterio usamos para distinguir unas de otras. Es eso, ¿no? ¿Para quién es visible? Y decía yo que pues, hay cosas que son internas y que se reflejan en alguna externa, ¿no? Robustez. La robustez se refiere a la capacidad de comportarse bien, aún en circunstancias subóptimas, ¿no? O sea,
chin, pues el archivo que me dijeron que tenía yo que abrir, no tengo permiso para abrirlo. ¿Qué? ¿Me muero? Y tiro a la basura todo y hago un desastre en la computadora y dejo los archivos que tenía yo abiertos, ¿no? Pues no, ¿verdad? Eso no está chido. Entonces eso se refiere justamente a esta propiedad, a, digamos, de comportarse de manera razonable, ¿no? En circunstancias inesperadas, o bueno, no inesperadas, porque el programador sí debería esperarlas, ¿no? Pero en circunstancias no óptimas. Este, Se fregó el disco, se fregó uno de los discos que necesito, ¿qué hago? ¿No? Hago lo que pueda. Este, eh, Me comporto de la mejor manera posible. No dejo tirado al usuario, pues, o sea, le digo, oye, el disco no me contesta, no voy a poder hacer nada, me voy a esperar hasta que lo repares, o me muero dignamente y le digo, repáralo y después me avisas, o o trato de escribir en otro lado, tengo un lugar alternativo para escribir y le digo, oye, pues voy a escribir allá porque ya no se puede, no sé, ¿no? Cosas como esas se refieren a eso se refiere la robustez, a ser tolerante a fallas, pues, ¿no? En el contexto de sistemas distribuidos suele llamársele así más bien. Por supuesto, la eficiencia, ¿no? Es una cualidad externa porque es el usuario el que percibe el tiempo de respuesta del sistema, ¿no? Nosotros la ponemos ahí como programadores. Nosotros hacemos que las estructuras de datos sean óptimas. Nosotros hacemos que la programación sea limpia y que no haya tantas llamadas eh, subrutinas y cosas por el estilo, ¿no? Pero es el usuario final que la percibe. La eficiencia siempre se refiere a cuántos recursos consumes para lo que tienes que hacer. ¿Qué recursos? ¿Qué recursos? ¿Ustedes cuáles dirían que son recursos? Espacio Memoria en el disco duro. Ajá, y memoria, tiempo. disco duro, ajá, típico. Espacio, Ah, tiempo, claro. Esas siempre están ahí, ¿no? No importa el programa que ustedes decidan, no importa el algoritmo que ustedes me digan, siempre consumen espacio y tiempo, siempre, ¿no? Porque consumen memoria para almacenar datos temporales, ¿no? De procesamiento que están haciendo y los datos de entrada, claro, y consumen tiempo en la ejecución. Así que esas dos son medidas en efecto, son recursos que siempre consumen, siempre, ¿no? Podemos medir la eficiencia en términos de esos. Y por cierto, a veces está comprometida la medida de la eficiencia, ¿no? O sea, a veces hay programas, ¿no? Que consumen mucha memoria y poco tiempo y viceversa, ¿no? Pero no son los únicos. ¿Qué otros se les ocurre? ¿Qué otros recursos se les ocurre? En contextos más particulares. Tal vez internet. Ajá, tal vez número de paquetes enviados por unidad de tiempo. Ajá, en efecto, ¿no? ¿Qué otro? gráficos. Ajá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos texels puedes generar por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, es una medida de eficiencia. O ¿qué otro? Dinero. Ah, mm, bueno, podría ser, pero ¿en qué contexto estás pensando en particular? Por ejemplo, si tu programa no es muy eficiente, puede que, por ejemplo, en el Ah, contexto de la computación en la nube, ujú, mientras más eficiente, tiendes a utilizar menos recursos de cómputo, entonces claro, puede que tus costos bajen muchísimo. claro, en efecto. En efecto, sí. Cuando trabajamos con bases de datos, el número de transacciones el número de transacciones efectuadas, ¿no? Con la base de datos, por ejemplo, ¿no? Cosas como esa. En efecto, hay muchos recursos. Cada programa tiene su propio contexto de recursos que va a consumir. Y hay usuarios, bueno, hay circunstancias en las que te preocupa más uno que el otro, ¿no? Por ejemplo. Este, por ejemplo, en uno de los programas que vamos a ver, en uno de los proyectos que tenemos asociados a este curso, lo que me dijeron a mí es, no, 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 a mí me vale gorro, este, no me importa tanto cuánto te tardes, siempre y cuando no te tardes más de esto, ¿no? Pero no consumas mucha memoria porque va a estar en un embedded system, ¿no? En un sistema embebido y no tenemos mucha memoria para aventar para arriba, ¿no? Así que consume poquito, por favor, ¿no? Fue uno de los requisitos y entonces la eficiencia del programa también estaba dada en términos de cuánta memoria estaba yo consumiendo, ¿no? Este, Otro término relativo, igual que la eficiencia, ¿no? La amigabilidad. También es externo, porque es el usuario el que sabe si el programa es amigable o no. Pero bueno, ¿a qué se refiere la amigabilidad? ¿Cómo dirían, qué dirían ustedes de un programa? ¿Cómo lo calificarían de amigable o no?
Pues sí, es un programa intuitivo. ¿Para O qué? sea, Que sea fácil de entender. No tengo que Bueno, dar 5000 clics para guardar un archivo o Ándale. algo así. Ajá. ¿Pero para quién? Para el usuario, Esa es la clave, ¿no? En efecto. Sí, decía yo que es una medida relativa porque siempre se refiere al usuario del programa. Hay un target. Para cada programa que hagamos siempre hay un usuario target de ese programa, ¿no? Siempre hay un usuario que es el usuario prototípico que lo va a utilizar. Y no estamos pensando en otro más que en ese. Así que tiene que ser amigable para ese, ¿no? El programa está hecho para que lo use un equipo de científicos en Los Álamos. Entonces va a hablar el lenguaje de esos cuates, ¿no? Y va a hablar en términos de física relativista o lo que sea que estén haciendo esos cuates, ¿no? Si se lo pongo a usar a un escuincle de bachillerato, pues no va a saber qué carajos. Pues sí, no me importa, no es mi target, no pretendo ser amigable para él, ¿no? Entonces la amigabilidad tiene que estar siempre referida a el usuario que va a utilizar el programa, ¿no? Es como elemental, siempre tiene que estar así. Igual que la eficiencia que siempre está referida al contexto en el que se va a ejecutar el programa, aquí la amigabilidad también está referida específicamente al contexto del usuario que va a utilizar el programa, ¿no? Interoperatividad. Esa está muy chistosa, ¿no? Porque es el grado en el que el programa es capaz de colaborar con otros o intercambiar datos con otros a lo mejor. Al menos de coexistir. Estamos bajándole el nivel, ¿no? De colaborar es que estén pasándose cosas y que uno pueda trabajar con el otro al mismo tiempo y que mi resultado se los pase a aquel y aquel me regrese a otros y cosas como esa, ¿no? Eso está muy chido, ¿no? Pero es difícil de encontrar algo así. Intercambiar datos, que al menos las cosas que yo entrego, las entregue yo, los pueda yo entregar en un formato que sea legible por otro programa que va a utilizarlas también, que pueda utilizarlas también, ¿no? No sé, que yo escriba cosas en un formato CSV que puede ser consumido por Excel o que puede ser consumido por Google o que puede ser consumido por, no sé, ¿no? Que algo como eso. O coexistir con otros, así de, pues, por lo menos puedo estar yo en la misma compu, usando los mismos recursos, digamos, ¿no? No al mismo tiempo, pero pues sí podría yo estar allí, ¿no? Es como todo lo contrario de lo que tenemos en algunos programas de Microsoft, ¿no? Que no intercambian datos con nadie, no saben que existe X2 ni X3 y no tienen sistema de archivos más que el de ellos y les vale gorro, cosas como esa, ¿no? Pero bueno, eh, ese es como uno de los problemas más difíciles, digamos, ¿eh? O es una de las cualidades más raras de encontrar en el software comercial, ¿no? Interoperatividad, porque hay que reconocer que existe el otro y hay que reconocer que hay competencia y que ni modo, ¿no? Y eso no está trivial. Y ahora, ¿cómo logramos esas cosas, no? Este, ¿Cómo le hacemos para tener justamente esas cualidades del software? Eh, Ahora necesito descargar lo que sigue. Ah, ya estaba aquí. Voy a dejar de compartir este. Y compartir el que sigue. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? no, profe. no, profe, todo bien. Eso es lo que queremos obtener entonces, ¿no? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para obtenerlo? Una de las cosas que vamos a necesitar es esta, ¿no? ¿Sí están viendo ya la presentación? Ok. Cohesión y acoplamiento son dos de las propiedades que necesitamos indispensablemente. Las percibieron o las definieron desde la época de la programación estructurada. Y por supuesto se han visto reforzadas enormemente con la programación orientada a objetos. Es justamente, digamos, una de las cosas que más podemos lograr, o a las que más nos podemos acercar con programación orientada a objetos, ¿no? La ecuación se refiere a, bueno, por supuesto es una propiedad deseable. Necesitamos que haya módulos. Voy a decirle módulos, ¿eh? Porque me voy a referir a ellos
como módulos porque no quiero casarme con, ahorita no quiero casarme con programación orientada a objetos, donde un módulo sería una clase, por ejemplo. O con programación estructurada, donde un módulo sería pues, una colección de funciones de biblioteca, ¿no? Entonces no me voy a referir a ninguna de esas dos en particular, le voy a decir módulo. Voy a preferir módulos que tengan alta cohesión. La cohesión se refiere al grado en el que los elementos del módulo están lógicamente vinculados entre sí. Hay una relación entre esas cosas que estoy poniendo en este mismo módulo, en ese mismo archivo, en esta misma clase o en esta misma colección de rutinas, ¿no? Sirven para lo mismo, están relacionadas de alguna manera en lo que hacen. Por supuesto, decía yo que hay cosas que yo hago a nivel de programación y que se traducen en propiedades deseables, ¿no? En particular, las propiedades externas de robustez, confiabilidad, reusabilidad y legibilidad. Bueno, la legibilidad y la reusabilidad son internas, ¿no? Esas se ven reforzadas por la cohesión. Si tengo software hecho con alta cohesión, entonces va a redundar en software que es robusto, que es confiable, que para los otros programadores es reusable y para los otros programadores es legible, ¿no? Intuitivamente, lo que queremos es que las cosas que ponemos en la misma clase o que ponemos en la misma colección de rutinas en C, digamos, ¿no? Estén relacionadas, tengan mucho que ver entre sí, que hay un vínculo claro entre esas cosas, ¿no? Que sean parte del mismo concepto, de la misma abstracción, ¿no? Que sean parte de la misma estrategia de solución del problema, de la misma abstracción que construí para modelar algo, ¿no? Que sea parte de eso mismo. Por supuesto, lo contrario es que haya baja cohesión y eso se refiere a módulos entonces en los que hay un conjunto de rutinas o de cosas que son completamente inconexas y no tienen nada que ver en principio entre ellas, ¿no? Un conjunto heterogéneo, una ensalada donde no hay una coherencia entre las cosas que puse allí, ¿no? Sirven para tareas que no están relacionadas o que son puramente fortuito que estén allí, ¿no? Es un ejemplo de bajo acoplamiento, es un ser mítico que tiene alas de águila y además un cuerpo de león y una cabeza de cabra. Entonces, ¿eso qué es? Pues no es ningún animal decente. Ajá, es una quimera en efecto, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué sí? O sea, ¿qué es eso, no? Hay coherencia entre las partes que están ahí involucradas. No hay nada de coherencia, no es un animal real, no sirve para nada esa cosa, ¿no? Es completamente ilógico además. Entonces, pues sí, algo como eso, ¿no? Hacer quimeras en programaciones, hacer módulos que no tienen cohesión, ¿no? Este, y bueno, hay por supuesto toda una clasificación de tipos diferentes de cohesión, ¿no? Desde la mejor que podríamos pensar hasta la más chafa. Entonces, ahorita hablaremos de esas, ¿no? La cohesión funcional se refiere a que las partes de un módulo están ahí porque todas ellas están dedicadas a resolver o a ejecutar, a efectuar una tarea única, ¿no? Así que lo que lo relaciona es la misión que tienen encomendada, ¿no? Es la misión de la que, no sé, hay una clase que se encarga de estas tres cosas, es responsable de estas tres cosas. Así que esas tres cosas están manifiestas en los métodos que están puestos en esa clase. Eso significa que hay cohesión entre ellos, ¿no? Sirven para lo mismo, para la misión que tiene que cumplir este objeto de esta cierta clase, ¿no? Cohesión secuencial. Esa ya está más chafa, porque se refiere a que las funciones de un módulo se encadenan de tal forma que la salida de una es la entrada de la otra y, no sé, por ejemplo, un ejemplo que puse ahí es una función que recibe un paquete de datos y otra que extrae la dirección IP del destino, ¿no? Una recibe datos de la red y la otra extrae la dirección IP que viene en ese paquete de red. Entonces, bueno, pues sí, una va después de la otra, pero no hay como una relación clara semántica entre esas cosas, ¿no? Cohesión comunicativa o de información. Las funciones del módulo operan sobre un mismo conjunto de datos. ¿Y qué? No, nada más eso. Úchale. O sea, por ejemplo, como en mi ejemplo previo, una función que extrae la dirección IP del destino del paquete y otra que verifica el código de redundancia del paquete, ¿no? Para ver si no tiene errores. Pues son labores como que están separadas, ¿no?
operan sobre el mismo paquete de datos, pero nada más, ¿no? No hay una relación tan clara entre ellas. A lo mejor en un programa de comunicaciones sí las pondríamos juntas, pero hay que estar claros en que la cohesión entre ellas es bastante superficial, solo es comunicativa, solo es porque acceden al mismo paquete de datos, ¿no? Pues bueno, es una cierta manera de cohesión, no la mejor, pero bueno, a veces tenemos que usar esa, ni modo, ¿no? Cohesión procedural. Las funciones del módulo forman parte de un mismo procedimiento, más general. Por ejemplo, una función que verifica que un archivo exista y otra que verifica los permisos y otra que lo abre para poder accederlo, ¿no? Pues sí, todas esas son como las cosas que uno tiene que hacer normalmente cuando abre un archivo para poder escribir cosas en él. Mm, Entonces, bueno, pues sí, no hay como una relación semántica que tenga que ver con el archivo por sí mismo o con la abstracción que estoy construyendo, pero pues, son cosas que hay que hacer necesariamente. Entonces, a lo mejor en algún momento están esas cosas juntas por ahí. No es lo mejor, pero bueno, ¿no? A lo mejor se necesita en algún momento. Cohesión temporal, bueno, que las funciones del módulo se ejecutan en un momento particular del programa y lo único que los vincula es que justo en ese intervalo de tiempo hay que hacer esas tres cosas diferentes, ¿no? No sé, por ejemplo, una función que despliega los resultados en la pantalla y otra que cierra el archivo. No tiene nada que ver, ¿no? Ya el nivel de abstracción al que están colocados, de hecho, es diferente, pero pues se ejecutan una después de la otra en un intervalo de tiempo, así que pues a lo mejor necesito, no sé, ¿no? Ya empezar a justificar por qué las cosas están juntas con este tipo de cohesión ya está bastante difícil, ¿no? ¿Por qué las pusiste juntas? Pues porque una la ejecuto 3 milisegundos después de la, no sé, ¿no? Chale, está feo. Cohesión lógica, de la peor, ¿no? De alguna manera, obedeciendo a cierta lógica que ustedes inventaron, todas las funciones del módulo están relacionadas. Por ejemplo, todas las funciones de entrada y salida de mi programa están puestas en un único módulo. ¿Tiene coherencia eso? Pues no necesariamente, porque aquí escribo archivos XML y escribo archivos de texto y escribo archivos de otro tipo y escribo archivos que contienen objetos y escribo archivos que contienen nada más datos pelones, así, no tiene nada que ver. Y leo archivos de, no sé, ¿no? Entonces, híjole. O sea, ya es muy débil ese tipo de cohesión y está muy feo, ¿no? Este, bueno, todavía había uno peor, no me acordaba de este. La cohesión accidental es, pues ninguna cohesión, ¿no? Están ahí porque pues las necesito. ¿Cuándo? Pues no sé, en algún momento, ¿no? Como las utilities que luego uno tenía que hacer en lenguaje C, ¿no? En lenguaje C uno a veces tiene que hacer, pues todas las que no caben en las diferentes abstracciones que uno tiene, pues las pone en un único archivo ahí, pues, ¿no? Las utilities del programa, ¿no? Eso es como lo peor que podría uno hacer, porque no hay coherencia alguna entre las cosas que uno está poniendo allí. No hay ningún vínculo que me diga para qué sirven, digamos, todas las cosas que están puestas en esa ensalada, ¿no? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? No, profe. Muy bien. Sale. Pues ahora el acoplamiento, que es la otra propiedad. Aquí se menciona al principio, ¿no? Cohesión y acoplamiento son las dos cosas. El acoplamiento, en cambio, la cohesión se refiere como a la consolidación de un módulo por sí mismo, ¿no? Dentro de él, a ser coherente consigo mismo, digamos. El acoplamiento, en cambio, se refiere al vínculo que existe entre un módulo y otros módulos, entre una clase y otras clases, o entre una clase y los usuarios de la clase, ¿no? A eso se refiere. El acoplamiento es entonces una medida del vínculo que hay entre diferentes módulos, ¿no? Del programa. Es una característica indeseable. Es extraño, pero pues, o sea, sí es indeseable porque, bueno, pues, prefiero que haya bajo acoplamiento, prefiero que no estén vinculados. Si ya tengo módulos cohesivos por sí mismos y funcionan bastante bien, me gustaría que, pues, por sí mismos funcionen. Es completamente ilusorio, porque tú siempre haces más módulos y siempre quieres que se conecten y siempre quieres que se comuniquen entre sí para resolver tus problemas. En efecto, el acoplamiento perfecto, que es nulo, no existe, ¿no?
Siempre hay que vincularlos con algo. Entonces, pues ni modo. Lo que sí es que hay que regular el acoplamiento, hay que procurar minimizarlo para empezar y luego además regularlo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, en general el acoplamiento se refiere justo a eso, al grado en el que un módulo depende de otros módulos. Una pregunta. Sí, Un acoplamiento perfecto, entonces sería como tener solo un módulo, ajá, técnicamente. claro, en efecto tienes cohesión toda y cero acoplamiento, ¿no? Pues tienes un módulo. Pero fíjate, aún en un caso como ese, aún en un caso como ese módulo que hiciste, pues necesita ser llamado desde algún lugar. Necesitas definir al menos una instancia del objeto que definir, no sé, ¿no? Cosas como esa. Así que debes tener un programa principal que ya hay acoplamiento, ¿no? Ya hay alguien que lo utiliza. Punto, ¿no? Entonces eso es como, imposible, digamos, no tener acoplamiento. Entonces, puestos en esa perspectiva de no podemos evitarlo, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? En efecto. El bajo acoplamiento entonces se traduce como, en características como las mismas de hace ratito, robustez, ¿no? Confiabilidad y para los usuarios, para los programadores, perdón, reusabilidad y legibilidad del programa. Mientras menos acoplado esté el software, mejor. Intuitivamente, ¿no? Así como explicamos intuitivamente la cohesión, en el caso del acoplamiento, intuitivamente lo que queremos es que cada módulo sea operacional per se, sin depender de otros. Por supuesto, como decía yo, eso no tiene sentido a ultranza, ¿no? Siempre necesitamos del vínculo con otros porque necesitamos los servicios de alguien más, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a procurar maximizar la independencia de cada uno de los módulos o minimizar la interacción de los módulos. Regularla de la mejor manera posible. Esa es la palabra clave aquí. Regular, ¿no? El alto acoplamiento, entonces, por supuesto, lo percibimos en módulos en los que las tareas dependen de la ejecución de otras en otros módulos o, peor aún, de cómo se llevan a cabo esas tareas en otros módulos. Eso sería lo peor de todo, ¿no? Este, en en la clase pasada, creo, no recuerdo bien, les puse un ejemplo de un automóvil, ¿no? El motor del automóvil está encerrado en el cofre del automóvil y tiene una interfaz para que yo interactúe con él y punto, ¿no? O sea, yo no puedo destapar el cofre y manipularle cosas ahí en el coche mientras está andando, mientras está en ejecución, digamos, ¿no? Eso significa que el motor per se es una entidad cohesiva, hay cohesión ahí. Todas las cosas que están en el motor están relacionadas entre sí, punto, ¿no? Y el acoplamiento del motor con el resto de los sistemas del coche está bien regulado a través de una interfaz, ¿no? El acoplamiento del motor con el sistema eléctrico está dado a través de ciertos módulos que están puestos ahí en el motor, ¿no? No es arbitrario, ¿no? Nadie puede llegar y manipular las cosas directamente del motor, sino que es a través de que yo le muevo una palanquita y funcionan los limpiadores, a través de que, ¿no? Siempre hay una interfaz para hacer las cosas. Y es solo esa la posible interacción con el módulo. No dependo de cómo está implementado, solo dependo de qué servicios me ofrece, ¿no? Este, eh, esto sería un ejemplo de algo pésimo, ¿no? Está sumamente acoplado, ¿no? Están usando el mismo arco para tocar el cello, ¿no? Entonces, por supuesto, eso sería terrible, ¿no? Dependo de cómo mueva la mano el otro para poder tocar yo lo que necesito en mi cello. Es impensable, ¿no? Cada quien con su propio arco, perfecto, ¿no? Y nos coordinamos para tocar una melodía. Sí, en efecto, nos ponemos de acuerdo, platicamos. Hay cierto acoplamiento entre las cosas que hacemos, pues, pero es un acoplamiento regulado. No dependo de cómo está tocando o de cómo se toca su cello, ¿no? Yo toco el mío y él toca el suyo. Y nos ponemos de acuerdo en cómo deben sonar juntos, pero nada más, ¿no? Yo no manipulo directamente sus cuerdas y él no manipula directamente las mías, ni toca mis pisadas, nada, ¿no? Eso. Eso es como un tipo de acoplamiento, pero regulado. A eso es a lo que vamos, por cierto. Por supuesto, pues también hay una clasificación. Si dos módulos no están acoplados, no se hablan entre sí, entonces pues no hay acoplamiento entre ellos, ¿no? Un módulo le envía mensajes a otro. O sea, de hecho hasta podríamos pensar en que estuvieran en máquinas separadas, ¿no?
diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes hosts, ¿no? Se envían mensajes entre ellos y a través de eso se ponen de acuerdo. Eso es un cierto tipo de acoplamiento. Que por supuesto pues, ya existe el acoplamiento, pero es completamente regulado a través de los mensajes. Acoplamiento de datos. Ahí ya es un poco más débil el acoplamiento, ¿verdad? Bueno, un poco más fuerte, mejor dicho, el acoplamiento. Un módulo llama a ejecutar procedimientos de otro y, pues, por supuesto, le tiene que pasar parámetros para que pueda trabajar, ¿no? Ahí hay un acoplamiento mayor porque depende de las cosas que yo le estoy dando. No solo le pregunto cosas, sino que le pregunto cosas y le digo, y toma estas para trabajar, ¿no? Un acoplamiento por estructura compartida. Bueno, por cierto, este de acá, el acoplamiento de datos lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos haciendo de ese, porque todo el tiempo estamos llamando a métodos de objetos y les pasamos cosas para que nos respondan. Entonces el acoplamiento de datos es algo del pan nuestro de cada día, ¿no? Acoplamiento por estructura compartida se refiere a los módulos comparten una estructura de datos. Si uno cambia la estructura de datos, el otro debe cambiar su operación, aun cuando no requiera de la parte cambiada, ¿no? O sea, algo como del estilo de, yo tengo aquí una estructura de datos, es, no sé, un árbol, ¿no? Y le borro pues un subárbol. Ah, pues estoy acoplado con otro cuate, porque, bueno, imagínense que hay otro cuate que también usa esa estructura de datos. Pues estamos acoplados, ¿verdad? Porque entonces el otro cuate tendría que saber que si él tiene una referencia a ese subárbol, ya la perdió, ¿no? Ya no tiene, pues ya no puede llegar a esos datos, ya valieron gorro, ¿no? Tendríamos que de alguna manera avisarle, estamos acoplados de esa manera, ¿no? Estamos accediendo a una estructura de datos común y pues habría que regular esa interacción de alguna manera. Y está feo, ¿verdad? Es como cuando uno hace, en estructuras de datos seguramente hicieron iteradores, ¿no? Ahí los iteradores se clasifican en dos, en iteradores normales, digamos, y en iteradores destructivos. Un iterador destructivo puede borrar aquello que está viendo. El iterador siempre está parado en algún lugar de la estructura de datos y puedes preguntarle qué está viendo y te dice, ¿no? Pero hay iteradores destructivos donde además de todo puedes decirle, y quita esa porquería de ahí, ¿no? Y entonces pues, está parado en un lugar de la lista y pues tranquilamente puede echarse ese lugar de la lista, ¿no? Y pues por reconectar las cosas para que la lista ligada permanezca siendo ligada, ¿no? Pero entonces ya la lista perdió un elemento. El iterador tendría la obligación de avisarle a la clase lista, al objeto de tipo lista, que ya perdió un dato, ¿verdad? Porque si no, el otro cuate va a seguir pensando que tiene 28 elementos en la lista y realmente ya nomás tiene 27. Hay un cierto tipo de acoplamiento y está peligroso, ¿verdad? Además, porque podemos perder cosas como, por ejemplo, en el ejemplo que puse, el invariante de lista es una lista tiene tantos elementos como el número de adds menos el número de deletes, ¿no? Punto. Ese es un invariante de la clase. Eso se debe mantener siempre a toda costa. Después de la ejecución de cada uno de los métodos de lista, el invariante se debe cumplir. Si tienes un iterador destructivo, no puedes garantizar el invariante de la clase, ¿no? Entonces estás perdido. ¿Qué me garantizas? Pues nada. Entonces está feo, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Y en qué casos se ocupan los iteradores destructivos? ¿Hay veces en que son estrictamente necesarios usarlos? Pues yo creo que realmente nunca. Pero sí he visto un par de veces que los han usado, en algún momento he visto programas que los han usado en aras de la eficiencia, ¿no? Solo para no tener que decir que otro tenga que borrar esa cosa, ¿no? No tener que recurrir a la lista para borrarla. Si el iterador ya la recorrió y ya estás puesto en un lugar, pues aprovéchate de que ese cuate ya hizo su trabajo orden de N, ¿no? Ya está parando en el lugar que hay que borrar y lo borra, ¿no? Pero entonces habría que garantizar que le avisas y cosas como esa, ¿no? O sea, los he visto y he visto que pues, si tienen más chamba, que significa avisarle a la lista y cosas así, ¿no? Entonces, en general siento que no valen la pena, pero bueno, hay decisiones que hay que tomar a veces en aras de la eficiencia, decía yo, y ni modo, ¿no? Yo sugiero que, bueno, siempre que puedan evitarlos, los eviten, ¿no? Y no solo hay iteradores destructivos en el caso de una lista, hay iteradores destructivos en el caso de árboles y cosas peores, ¿no? Así de chale.
Entonces, bueno, puede uno perder el control fácilmente, ¿no? En esas cosas. ¿Más preguntas? Cámara. Acoplamiento de control. Ese ya está más feo. Un módulo controla el flujo de control de otro, el flujo de control de otro, lo controla haciéndole a través de variables, ¿no? Que le dicen, hazte esto. No, no, ahora hazte esto otro, ¿no? O sea, le paso se llaman banderas, ¿no? Le paso una bandera como parámetro al módulo y esa bandera le indica qué debe de hacer. Entonces estoy controlando el comportamiento de otro a través de un parámetro. En vez de que haya métodos diferentes para hacer diferentes cosas, hay un método general, genérico, y lo controlo diciéndole a través de un parámetro con ciertos valores qué debería de hacer, ¿no? Lo he visto bastante, pues, y funciona, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay mucho acoplamiento entre esas cosas, y si cambio, ahí el problema es que si yo cambio, para la siguiente versión del software, los valores de las banderas que indican qué debe de hacer, ya le di el traste a todo, ¿verdad? Porque la operación que antes era remover no sé qué cosa de la base de datos, ahora es añadir no sé qué cosa a la base de datos, o no sé, ¿no? Cosas como esa. Dependemos demasiado de el estándar fijado en esos parámetros, ¿no? Y si no hay un estándar, por supuesto, peor todavía. Acoplamiento externo. Un módulo utiliza otro que le impone ciertos formatos de datos, un protocolo de comunicación o una interfaz de dispositivo, ¿no? O sea, es yo te obligo, digamos, yo un módulo te obligo a que utilices ciertas cosas de cierta manera, punto, ¿no? No puedes, tú no tienes libertad alguna para manipular estos datos de aquí. Tiene que ser así. Eso es como terrible, ¿no? O sea, normalmente uno hace marshalling para hacer traducción de las representaciones diferentes de las cosas y poder utilizarlas en los módulos que uno programa. Pero no, aquí el acoplamiento es terrible porque estoy casado con como me ordene el otro que yo debo representar las cosas acá. Si el otro cambia, y déjenme decirles que podría ser que el otro fuera programado por otra organización o por otra persona, ¿no? Y no, yo no tengo control sobre esas cosas. Si el otro cambia de puro capricho la manera en que debería de representar los datos, ya me fregué, ¿no? Ya no va a funcionar. Estábamos tan acoplados que si él cambia algo, lo mío lo tiro a la basura, ¿no? Y eso está bastante feo. Y eso pasa a veces frecuentemente con algunas bibliotecas, ¿no? En producción de veras, pues, o sea, la diferencia entre una versión y la otra es que cambiaron cosas y entonces yo tengo que cambiar mi código para que se adecue a las nuevas circunstancias. Y si no lo hago bien, ¿no? Meses ahí tirado al trabajo y cosas por el estilo. Acoplamiento global, eso esperemos nunca en la vida tener que verlo. Un módulo o varios comparten datos generales, datos globales, o al menos que sean comunes a ellos, pues, ¿no? Pero variables, o sea, variables de estado, atributos que están ahí, pues, y que dependen chale, eso está muy feo, ¿no? Porque dependo de los valores que tengan variables globales y por supuesto del nombre que tengan esas variables globales, ¿no? Y entonces si a alguien se le ocurre cambiar algo ahí, da el traste con todo, ¿no? Con todo lo que depende de eso. Acoplamiento de contenido, un módulo depende para su operación del acceso a datos contenidos en otro o de la implementación de otro. Está terrible, ¿no? Es así como lo peor que podríamos pensar. Depende de cómo están implementadas las cosas en tal módulo para que el mío funcione, ¿no? No podría pensar en algo peor. Desde muy chiquitos nos enseñaron a no tener variables globales, por ejemplo, ¿no? Justamente por eso. Desde chiquitos nos enseñaron a no tener que depender, a no acceder, a definir como private los atributos de las clases, justamente para que no se nos fuera a ocurrir en la vida utilizar el nombre de un atributo en otra clase, ¿no? Y poder acceder a él si era pública. No, eso mejor no, ¿no? Y por cierto, hay una manera de cuantificar el acoplamiento, ¿no? Alguien se inventó una manera de cuantificarlo, pensada, digamos, para evaluar qué tan acoplado estaba el software. Digamos que vamos a llamar esas variables de esa manera, ¿no?
D subíndice I son los datos de input, de entrada. D subíndice O es son los datos de salida, de output. CI es el número de parámetros de entrada usados para control. Como en el caso que yo he dicho, ¿no? De usar flags para controlar lo que otra rutina hace. Entonces estos son feos, ¿no? Son los datos de entrada para controlar, control input. Control output son los valores de salida utilizados para control, para decirle al otro qué hice, o para decirle al otro qué haga, ¿no? Luego, variables globales usadas como dato, variables globales usadas para control, chale, todavía peor. Fan out es el número de módulos que utilizo. Y fan in es el número de módulos que me utilizan, ¿no? Entonces, fan in es cuántos están usando mis servicios y fan out es cuántos módulos yo necesito para trabajar. Con base en esas cantidades, digamos, porque todo eso son números, ¿no? Es el número de datos de entrada, número de datos de salida, etcétera, ¿no? La cuantificación del acoplamiento la propusieron hace algunos años que fuera esta, ¿no? 1 menos, 1 sobre todo el chorizo este que está ahí abajo, ¿no? Notarán que todas las variables están sumadas así como van, salvo las que están en el extremo derecho. Decidieron, los autores que propusieron esta manera de cuantificar, decidieron multiplicarlas por 2, porque era mucho peor, notarán que son las Cs, ¿no? Era mucho peor tener cosas que tenían que ver con controlar a otros o controlarme a mí con base en otros, y variables globales, ¿no? De control. Era mucho peor tener estas cosas que tener pues, todo lo demás, ¿no? Que son esencialmente cosas que tienen que ver con datos, ¿no? Entonces, bueno, miren un ejemplo. Si un solo módulo es usado por otro, entonces el fan in es 1, recibe un parámetro de entrada, entonces de I es 1, y entrega un resultado, que entonces de subíndice O es 1, entonces el acoplamiento es C menos 1/3, que es 0.67. Cuanto mayor sea ese valor, cuanto mayor sea el valor de C, es peor el acoplamiento. Queremos que ese valor sea lo más chiquito posible, ¿no? Entonces, bueno, es una manera. Nadie hace esto, por supuesto, nadie evalúa así, nadie evalúa realmente el acoplamiento así, pues. Pero, pues bueno, a alguien se le ocurrió evaluarlo y no me parece mala idea, digamos, tener en mente justamente que el acoplamiento debe ser tanto mejor cuanto menor sean los números que están acá, ¿no? En general. Y pues ya. ¿Ah, tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. Yo también. Si quieres, vas primero. Ok, gracias. Entonces nadie en la industria ni en el campo ya práctico laboral usa esta manera de cuantificación. Sí, bueno, yo no lo he visto, ¿no? Realmente, en la vida real nunca he visto una cuantificación del acoplamiento. Lo que sí he visto es equipos de trabajo que te dicen, oye, pues no, esto está muy acoplado, tíralo a la basura, vuélvelo a hacer, ¿no? Ya. Va, gracias. Mi pregunta era que, ¿dónde puedo leer como más al respecto o de dónde sale como la fórmula? Ah, no me acuerdo, la voy a buscar otra vez y entonces les paso la referencia en el Classroom, ¿no? Vale, porfa, Órale, gracias. sí, está interesante, ¿no? Que a alguien se Va. le haya ocurrido así. ¿Más preguntas? ¿No? Pues cámara. Entonces, pues supongo que la discusión de ¿cómo se llama? El proyecto quedará para mañana. Y entonces, pues nos vemos el miércoles, ¿no? Entonces, ¿no? Si no tienen otra pregunta. Si tenemos del proyecto, ¿nos esperamos o de una vez? Si quieren, échenle en el chat también. Y para que las vaya considerando Jimena para el martes, para mañana. Ajá. Ok. Sí, de todas maneras, yo creo que lo veríamos Ah, más a fondo mañana. no te había visto, no había visto que ya estabas ahí. Estuve toda la clase. Chale. Es que no empiezas con Jimena, empiezas con María Jimena. Ok.
Lelotl. Chin. No, pues yo me eché, esta parte de cohesión y acoplamiento me la eché porque creí que no estabas. Ah, ups. Ups, ajá, en efecto, perdón. Bueno, entonces, bueno, pues mañana, ¿no? Sí. Órale. Sí, entonces, pues, si tienen preguntas o eso, pues vayan echándolas por ahí. Mm, Hay una pregunta de que si acepto oyentes en la clase. Eh, no según yo, sí puse que se aceptaban alumnos de extraordinario largo. Ah, ¿A eso te refieres con oyentes, No sé, ahí Berenice? decía. Ah, Berenice. No, me refería a si aceptan oyentes, porque un amigo de Mate quiere entrar, pero no inscribió la materia. Pero ya llevo ICC y datos. Ah, pues claro, si quiere entrar y enterarse en ver los videos y demás, pues claro, sí. Vale, gracias. No va a estar inscrito, pero pues, bueno, órale, sale. Bueno, pues entonces, pues gracias, nos vemos el miércoles entonces. Bye, gracias. Y entonces, más bien mañana yo entro a la clase de Jimena para ver qué onda con el programa, con el proyecto. jeje. Sale, órale, Gracias. sale. Ay, ahí está el gatito. Sí, está latoso. Gracias, profe, que tenga buen inicio de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye. Chale, perdón, no te había visto. No te preocupes. De hecho, ya está así de. Creo que se le está haciendo tarde. Sí, no, me eché toda esta parte de cohesión y acoplamiento justo porque creí que no estabas. No, Jeje. pues ya ni modo. Sí, Sí. para la otra nos ponemos de acuerdo. Sí. Sí, Órale. estuve desde el principio. De hecho. Uf, chale. No, pues perdón. Sí, no te Entonces, preocupes. sale. Gatito. Entonces mañana vemos qué onda. Sí. Órale, pues. Sale. Vale, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.